Ahora, ustedes ya revisamos entonces cuáles son esas corrientes que estudian a la historia y cómo las fuentes o cuáles son las fuentes históricas, que recordemos que son dos, son las fuentes principales y las secundarias, y cómo cada una va teniendo también su perspectiva. Ahora, vamos a ver también cuál es o qué es un hecho histórico, así como qué es un proceso histórico. Puede ser que suene que es lo mismo, pero son diferentes. El hecho histórico, chicos. Si bien la historia es todo lo que los hombres han realizado, pensando e incluso imaginando en un tiempo y espacio determinado, los historiadores utilizan el concepto de hecho histórico para distinguir el hecho o suceso en sí mismo de aquel que es relevante para la comprensión del pasado. Ejemplo, o sea, estamos hablando aquí de la importancia que tiene el hecho histórico o de la importancia que tiene para que deje de ser un suceso por sí y se convierta en un hecho histórico. Perdón. Por esto mismo, el hecho histórico suele definirse como una construcción o interpretación realizada por historiadores acerca de algún suceso particular protagonizado por los seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado. Y aquí hay un ejemplo. Supongo, chicos, que todos ustedes en algún momento han escuchado hablar, son muy jóvenes, sobre el terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Inclusive, su servidora era una bebecita de unos cuantos meses cuando este suceso ocurrió. Bueno, ese día se acudió a la Ciudad de México un terrible terremoto que ocasionó daños a la población. Este terremoto es un acontecimiento en sí mismo. Ojo, repito, este terremoto es un acontecimiento en sí mismo. Ahora bien, ¿por qué es que se vuelve un hecho histórico? Bueno, pues algunos historiadores han señalado que este terremoto es un hecho histórico porque tuvo una relevancia mayor a la que cualquier otro desastre natural haya golpeado en nuestro país. Ahora, siguiendo ese mismo orden de ideas, voy a seleccionar lo que ustedes ven aquí. Ojalá lo puedan pasar a su libreta, pueden tomar una captura de pantalla. Entonces hablamos de que el hecho histórico, o de que el terremoto no solamente fue un suceso, sino que fue un hecho histórico debido a la relevancia que tuvo sobre cualquier otro desastre natural. La relevancia no siempre tiene que ver tanto con el grado del desastre que se haya vivido, sino por las implicaciones tanto en lo político como en lo social que haya tenido este suceso. La sociedad en ese entonces pues se organizó espontáneamente sin que el gobierno convocara para realizar labores de rescate, para realizar labores de reconstrucción y también se apoyó a los damnificados. Se empezaron a crear numerosas agrupaciones civiles que lucharon por abrir espacios de acción política fuera de los marcos de los partidos políticos y del gobierno. De acuerdo con esta interpretación, la experiencia de autoorganización social que dejó este terremoto aumentó el interés de la ciudadanía por participar activamente en los temas políticos que atañían a la sociedad y condujo a que se buscara un cambio en el gobierno. Uno de esos factores más importantes fueron las elecciones presidenciales que se vivieron en el año del 88, es decir, 3 años después del terremoto, por muchas organizaciones civiles, sociales y partidos políticos de izquierda. Se unieron en torno a la campaña del candidato opositor del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Por último, el terremoto del 85 es también considerado un hecho histórico porque sigue estando en la memoria de la sociedad mexicana. Del ejemplo anterior, chicos, se puede concluir que el hecho histórico es una interpretación
del acontecer social creada por un historiador, partiendo del análisis de las diferentes fuentes de investigación. Asimismo, suele distinguirse por alguna de las siguientes características mismas que le son atribuidas por los estudios de la historia. Algunas de estas características podemos encontrar estas 6 características, que es ser relevante socialmente, es decir, haber tenido un gran impacto en una comunidad determinada. Estar relacionado con otros sucesos, es decir, forma parte de un proceso que causa un efecto. Haber propiciado un cambio o una ruptura con respecto al pasado. Y ser explicado dentro de su propio contexto, tomando en cuenta la situación política, económica, social y cultural del momento en el que se haya producido este hecho. Otro punto es estar lo suficientemente alejado del presente para que se pueda comprender y analizar el impacto que tuvo. Es decir, que no puede ser un hecho recién ocurrido. Y claro, pues haber protagonizado o haber sido protagonizado por seres humanos. A esto, si ese hecho cumple con estas características o ese suceso histórico en el que estamos pensando cumple con estas 6 características, significa que entonces no solamente es un acontecimiento histórico, sino que se está volviendo un hecho histórico. Ahora, el proceso histórico es un tanto diferente. Al igual que el hecho histórico, el proceso histórico es una categoría elaborada por los historiadores para que se pueda definir al conjunto de acontecimientos y cambios en una sociedad que están relacionados entre sí. Dicho de otra manera, pues algunos historiadores relacionan los distintos hechos históricos y los organizan en un relato que busca explicar las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas por las que atraviesan los seres humanos de una sociedad. Por ejemplo, si pensamos en la independencia de México, no podríamos decir que esta no sucedió de la noche a la mañana, sino que involucró una serie de acontecimientos de variada naturaleza, las circunstancias, la circulación de las ideas ilustradas en América, la influencia que ejerció la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa, la invasión napoleónica de Francia a España, distintas manifestaciones de inconformidad social derivadas o previas al levantamiento armado, la insurrección del cura Miguel Hidalgo, así como otros independentistas, el impacto que tuvo entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, así como la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, hasta que se llegó a la firma del Acta de Independencia en el año de 1821. Es decir, niños, que cuando estamos hablando de un proceso histórico como lo fue la independencia, no solamente es que se estaban juntando nuestros independentistas para lograr quitarnos del yugo español. No, fue todo un proceso que inclusive se vivió desde Europa. Si no hubiese existido la ilustración, esas ideas ilustradas no hubiesen llegado a nuestro territorio y nosotros no hubiéramos logrado ser independientes. Entonces, el proceso histórico va a llevar no solamente el hecho de un ser humano o un acontecimiento histórico, implica muchos otros sucesos que se tuvieron que dar y que guardan estrecha relación. Algunos aspectos del proceso histórico de la independencia de México, pues podríamos comprender el proceso histórico mediante el cual México logró conquistar su independencia respecto a España sin relacionarlos entre sí. Ahora bien, los procesos históricos tienen diferentes duraciones y ritmos, e incluso es correcto decir que varios procesos históricos han coexistido o que pueden suceder al mismo tiempo. Siguiendo el mismo ejemplo de la independencia de México, podemos observar que este proceso histórico se enmarca entre dos procesos más generales: el de todas las independencias hispanoamericanas de principios del siglo XIX, así como el de la formación del Estado-Nación en México,
Y necesito que observen detalladamente este mapa que se encuentra en su pantalla. Aquí nos está hablando cómo todo, o para que nosotros pudiéramos llegar a nuestra culminación de la independencia, que inició en septiembre, el 16 de septiembre, ¿sí? Culminó hasta el año de 1821. Todos los demás sucesos que se dieron durante 1821, 1822, 25, también fueron desencadenados por nuestro movimiento independentista, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, áreas que estaban en disputa, toda el área de México, o lo que era Texas, Arizona, gran parte de lo que ahora es territorio estadounidense, y y aquí en rojo tenemos el año de 1821, que fue cuando logramos nuestra independencia. Y así sucesivamente varios países empezaron a lograr su independencia, inclusive unos fueron antes y otros fueron después, como en el caso de Argentina en 1816, que inició antes de que se diera la de México.